Eh, Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Claves para acelerar. Y vamos a ver por qué este título. Fíjense que primero pues vamos a leer la bendita palabra de Dios. Tomen por favor sus Biblias, ábranla allí en el libro de Génesis, en el primer libro, en el capítulo 27, y vamos a leer el capítulo 27 y 28, para que lo lleven ahí con su mirada, síganme por favor. Y dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, Hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba huyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti todos los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy
exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Para qué seré privada de ustedes ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel o Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esta es la bendita palabra de Dios, mis amados hermanos, y de ello pues vamos a tomar una enseñanza muy, muy profunda. Nosotros tenemos que, en nuestra vida personal, en la vida de la iglesia y el ministerio, hay momentos en los que sentimos como si estuviéramos atascados, ¿verdad? Y que fuéramos incapaces de avanzar. Yo creo que tú en muchas ocasiones en tu vida personal, pues justamente has sentido eso, ¿verdad? Como que no puedes avanzar, como que hay algo que te frena, como que hay algo que estás atorado. En otras ocasiones comienzan a aparecer puertas y caminos abiertos y entonces es tiempo de acelerar. Cuando Dios abre esas puertas de bendición, hay que apresurarnos, mis amados hermanos, a arrebatar esas bendiciones. Y es por eso el título de este devocional, claves para acelerar, porque la palabra de Dios nos va a dar unas claves que tenemos que atender para poder acelerar en nuestra vida, para arrancar y traer para nosotros esas bendiciones que Dios nos ha dado. Porque el enemigo de nuestras vidas, déjenme decirles, mis amados, que él está súper atento y quiere robarnos las bendiciones, quiere robar de nuestra vida lo que Dios ya nos dio. Y hoy es el momento en el que ustedes y yo tenemos que ser muy concretos para arrancarle esas bendiciones al enemigo que nos quiere robar. Amén. Miren, fíjense que les voy a comentar algo. En esta semana justamente hay algo muy curioso aquí en México, en referencia a una condición de que vienen la Fórmula 1 al Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Y pues entre los competidores justamente está un joven llamado Sergio Pérez, el famoso Checo Pérez, que está dentro de la Fórmula 1 y pues ha traído de alguna manera pues la condición de ya haber tenido un campeonato, ahí cuando ganó en una de las carreras, ha estado muy activo y pues ahora tal parece que viene aquí y la gente está como loca, ¿verdad? Imagínense, están pagando precios estratosféricos por una entrada ahí al autódromo. Eh, un boleto cuesta alrededor de 50,000 pesos, más o menos, para que se den una idea. Y la gente anda como loca. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ¿para qué hice este comentario? Pues parece ser que los pilotos de Fórmula 1 pues tienen que estar excepcionalmente en forma, físicamente preparados debido a las fuerzas que se ejercen en su cuerpo durante la carrera. Justamente cuando esos carros de Fórmula 1 van a alrededor de 320 kilómetros por hora, se imaginan ustedes la presión, la fuerza que se ejerce cuando agarran las curvas a altas velocidades, se generan hasta 3 veces la, la condición de la gravedad en sus cuerpos. 3G se le llama a ese tipo de fuerzas que se ven en sus cuerpos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en lo que hemos leído del pasaje del día de hoy, pues vamos a observar esas claves para lograr una aceleración que resulte emocionante y desafiante a la vez, así como lo hace un piloto de la Fórmula 1. ¿Eh? Ellos aceleran, pues obviamente, como para obtener el premio, para llevarse el primer lugar. Y nosotros tenemos que acelerar, mis amados hermanos, propiamente para tener una vida emocionante, desafiante, que nos lleve a vivir lo que Dios ha propuesto para nuestras vidas, que Él nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y eso pues viene resulta de simplemente pues arrebatarle al enemigo adecuadamente esas bendiciones que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios que el cielo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan esas bendiciones. Pues hoy
tú y yo nos declaramos en esa condición de que en una sana violencia nosotros vamos a arrebatar las bendiciones. Amén. Entonces, fíjense bien, debemos aprender también a esperar la oposición. Ujú. La aceleración, pues, puede conducir a una oposición creciente. ¿Por qué, mis amados? Porque cuanto más elevado sea nuestro perfil, pues más crítica recibiremos. El pueblo de Dios siempre ha enfrentado oposición. Por ejemplo, David enfrentó muchos enemigos. La oposición y la enemistad son extremadamente dolorosas y difíciles. Y en última instancia, se nos promete que venceremos en Cristo. ¿Cuáles son las oposiciones que tú has tenido últimamente? Recuerden que ahorita nosotros ya no tenemos enemigos físicos, ¿no? Difícilmente tenemos un enemigo. Ya hasta los vecinos somos cuates, ¿no? Buena onda los vecinos, nos llevamos bien, la gente que nos rodea, todo el mundo parece que nadie estuviera en contra nuestra, pero tenemos un enemigo en común. Y junto con ese enemigo en común, pues están sus huestes, ¿verdad? Está su ejército. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes, potestades, principados. Y en todo ello, pues está el enemigo número uno de nuestra vida, que es Satanás y sus demonios. Bueno, fíjense que nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios por la victoria que el Señor ya nos ha dado en contra de nuestro enemigo principal. De hecho, recuerden que tenemos tres enemigos en nuestra vida muy puntualizados. La palabra de Dios nos enseña que está Satanás y sus huestes, como les digo, pero también está el mundo, con todo lo que nos rodea y lo que nos hace o nos pretende hacer desviar nuestro camino, sacarnos de la ruta, ¿verdad? Sacarnos de la autopista por donde tenemos que viajar nosotros, por el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Ese mundo que nos atrae con tentaciones, con situaciones que de repente nos desequilibran como hijos de Dios. Y también estamos nosotros, nuestra propia carne. Ese es el enemigo, creo que más difícil de vencer, porque es cuando nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo para poder vivir en la victoria. Pero cuando comprendemos todo esto, pues ahora tenemos que aprender a alabar a Dios por la victoria que ya nos ha dado. Tú podrás decirme, de momento yo me siento derrotado, me siento triste, me siento afligido, no veo cuál es la victoria que usted dice, pero yo te quiero decir que por fe tú ya tienes que aprender a ver la victoria que Dios te ha dado. Recuerden lo que es la fe es la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que aún no vemos. Entonces, mis amados, hoy tenemos que alabar al Señor con todo nuestro corazón, contar todas las maravillas que Él ha hecho, alegrarnos y regocijarnos en Dios, cantar salmos a su nombre, porque de esa manera es como nuestros enemigos retroceden y es como nosotros vemos la grandeza de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros nos dejamos vencer y no tomamos las claves de la aceleración y dejamos que el enemigo nos robe, pues entonces los enemigos en vez de retroceder se nos vienen encima. Esos malos pensamientos, esas situaciones que de repente como tentación, como prueba nos gana y de repente hacemos lo que no debemos. Recuerden que ustedes y yo vivimos en un mundo hostil y fíjense, imagínense que nuestro Señor Jesús mismo nos advirtió esto. Allí en Mateo 10, versículo 34 dice Jesucristo, no crean que he venido a traer paz a la tierra. Él quiere decir que no nos debe sorprender la oposición, pero sí nos llama a ser pacificadores. Somos llamados a quebrar el ciclo de la venganza. Y la oposición, sin embargo, puede venir aún de quienes nos rodean. Pero eso lo tenemos ya que empezar a trabajar correctamente, acelerando nuestras vidas hacia el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. En mansedumbre, en humildad, reconociendo que Dios es el que nos cuida, nos protege, nos provee, está al pendiente de nosotros. Miren, millones de personas que siguen a nuestro Señor Jesucristo, hermanos nuestros en la fe, alrededor del mundo, enfrentan persecución física simplemente por causa de su fe.
Algunos hacen frente a la oposición, a la represión y hasta la discriminación que procede aún de gobiernos, no solamente de personas que profesan otra religión o otra filosofía u otro pensamiento. ¿Verdad? Entonces, vemos que hay mucha gente que está sufriendo lo que tú y yo seguramente no vamos a sufrir, primero Dios, a lo largo de nuestra vida. Puede que en nuestra vida nunca enfrentemos esa clase de oposición, mis amados, pero de todos modos debemos aguardar, esperar cierta oposición, sea de medios de comunicación hostiles, de amigos, de familiares que no pueden entender nuestra fe, de compañeros de trabajo que estén en desacuerdo con los valores que la palabra de Dios nos está dando. Muchas ocasiones la gente pretende que seamos como ellos, que robemos, que no lleguemos a tiempo al trabajo, que seamos abusivos, para que de esa manera también ellos se sientan como que bien. Y si tú haces lo contrario, tú en vez de robar, haces tu trabajo correcto, llegas puntual, generas tu producción, te empiezan a señalar y te dicen es que eres un barbero, es que tú quieres ganarte el favor del jefe, pero no es por eso que nosotros hacemos las cosas. Nosotros aceleramos nuestra conducta a hacer lo correcto porque es la bendición de Dios, porque ahora tenemos un estilo de vida que nos lleva a caminar por el sendero de la justicia que Dios ha trazado para nosotros. Entonces, frente a la oposición, nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a lo que podamos estar experimentando, debemos alabar a Dios desde lo profundo de nuestro corazón, hablar de sus maravillas, llenar nuestra mente, nuestro corazón de las maravillas que Dios ha hecho, estar conscientes de la misericordia con la que nos ha mirado, estar conscientes de su amor, estar conscientes de que tenemos que correr a encontrarnos con Él día a día, acelerar nuestra vida para llegar a su presencia. Mis amados, muchas ocasiones ya me estoy dando cuenta que ya muchos están holgando los tiempos y que empiezan a ser otra vez impuntuales. Recuerden que Dios es muy puntual y nosotros tenemos que vivir esa experiencia de la puntualidad. Entonces, acelerar nuestra vida para llegar a la presencia de Dios es estar contentos, regocijarnos en Dios, hacer a un lado los pensamientos negativos, hacer a un lado eso que nos aflige, eso que de alguna manera nos provoca insatisfacción, nos provoca sentimientos de estrés, de, 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 de esa depresión que muchas veces sentimos. Acelerar nuestra vida al encuentro con Dios es venir a la paz, a la presencia misma del Señor, venir al gozo de nuestro Padre Celestial. Esto también nos lleva a abrazar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque eso es lo que nos da el acceso. Es como lo que les decía hace un momento. Hay gente que ahorita está pagando más de 50, 60,000 pesos por un boleto para ir a un evento. Yo sé que hay mucha gente que tiene eso para gastar en eso y mucho más, pero muchos de nosotros quisiéramos tener ese dinero para otras cosas, ¿verdad? Pero Jesucristo, al hacer el sacrificio perfecto, nos ha dado el boleto no para ver un simple espectáculo de carreras de carros, de la Fórmula 1. No, nos ha dado un boleto de entrada al reino celestial, mis amados. Y tenemos que acelerar nuestra vida para ir a su encuentro. Amén. Miren, Jesús llama a sus discípulos a estar dispuestos a sacrificar todo por su causa. Y por eso, mis amados hermanos, tenemos que abrazar el sacrificio que Cristo hizo. Dice la palabra de Dios que el que quiera a su padre o a su madre más que a Jesucristo no es digno de mí, dice. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y eso lo dice nuestro Señor Jesús. O sea, nuestro amor por Cristo
debe exceder aún el amor más grande que tengas por las personas más cercanas a ti. Y todos nos deben un gran respeto. Mi mamá, que está presente, me debe un gran respeto y tengo mucho amor por ella. Pero con todo el respeto que me merece mi madre, amo más a Dios. Y eso es lo que verdaderamente Cristo nos pide. Y en ese sentir, nosotros empezamos a proseguir, acelerando nuestra vida al encuentro con nuestro Padre Celestial. No por el tiempo que podamos estar o no estar aquí, no, sino por la presencia de Dios en nuestra vida. Jesús dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Imagínense, llega al punto que dice, el que encuentre su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la encontrará. Amén. Nosotros tenemos que aprender, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 12:1, a ofrecernos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es la manera como descubrimos la voluntad de Dios para nuestra vida. Entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero necesitamos despojarnos de nosotros mismos para poder acelerarnos al encuentro con el Padre Celestial. Si quieres que Dios te use más, si quieres que Dios verdaderamente te vea como un instrumento útil para sus manos, necesitas acelerar. Debes estar dispuesto a abrazar esa clase de sacrificio, de decir, Señor, yo hoy vengo delante de tu presencia puntualmente. Quiero encontrarme nuevamente contigo. Mis amados, quiero decirles con mucho amor que este encuentro que tenemos no es conmigo, no es porque yo diariamente les ponga, empezamos en punto de las 9 de la noche y les mande la invitación. Recuerden que es Hashem, el Eterno, el que está haciendo esta invitación, no solo para ti, para mí también. Yo estoy recibiendo de parte de Dios toda esta bendición también. Entonces tenemos que acelerarnos, tenemos que llegar puntuales a la cita que Dios ha trazado, que Dios nos ha hecho. Entonces, ese es el sacrificio que hoy Dios nos pide, un sacrificio vivo. Miren, nada de lo que hagamos al servir a Cristo será tiempo ni esfuerzo malgastado. Todo lo que tú hagas para el reino de los cielos no se va a echar a perder, no es echarlo a un barril sin fondo, no es tirar a la basura el tiempo, no es desperdiciar el tiempo, mis amados. Yo le doy toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial porque esta hora que el Señor nos permite estar unidos, nos permite estar en un mismo sentir, no es un tiempo mal gastado. Es un tiempo que trae bendición a nuestras vidas. Todo lo que hagamos para el reino de los cielos traerá su propia recompensa, mis amados. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo el sacrificio al que se refiere nuestro Señor Jesucristo puede ser simplemente identificarnos con Él en medio de este mundo hostil. Por eso Jesucristo dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre, que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Entonces, mis amados, reconocer a Jesús puede llevar y suscitar oposición y hasta generar dificultades. Y más aquí en México, ¿verdad? Que en donde pues la gran mayoría de nosotros nacimos y crecimos pues en la religión tradicional de México. Y cuando venimos a declararnos como seguidores de Cristo, en automático tenemos choques con nuestros familiares, con la gente cercana a nosotros, y hay esa dificultad. Imagínense lo que sucedió para varios de los primeros discípulos, pues justamente fue tomar literalmente la cruz y seguir a Jesucristo aún hasta la muerte.
Muchos de los primeros seguidores de nuestro Señor Jesucristo, empezando por Esteban, fueron mártires que fueron hasta la muerte. No se diga de todos sus, ¿cómo se llaman? Apóstoles, excepto Juan, que él murió ya de viejo, pero todos los demás tuvieron que pasar a la cruz, no propiamente a la cruz del Calvario, sino a la condición aún hasta de la muerte para seguir a Cristo. Para nosotros actualmente, mis amados hermanos, el costo de seguir a Cristo puede ser distinto, pero también somos llamados a tener el mismo compromiso radical con nuestro Señor Jesús. Ese es el aceleramiento que nosotros tenemos que vivir. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a abrazar el sacrificio, a tomar nuestra cruz, a seguirlo, a estar más dispuestos a identificarnos con nuestro Señor Jesucristo y no avergonzarnos de reconocerlo, sin importar bajo qué circunstancias tengamos a lo mejor una diferencia con alguien y sobre todo con gente que amamos, ¿no? Hoy aceleremos nuestra vida ofreciendo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Y ese sacrificio viene a ser el ser puntuales, el estar atentos, el tener esa disposición de un encuentro personal con Dios día a día. Y es por eso que hoy los animo a acelerar la vida, a acelerar ese proceso, a llevar nuestra condición a disfrutar hasta de los retos y de los desafíos que Dios nos presenta en el día a día. Porque es agradable una vida cuando la entendemos desde la óptica de Dios. Es agradable una vida que tiene retos, que tiene desafíos. No es monótona, no es una vida que Dios bien también pudo haber trazado para nosotros, ¿verdad? En donde tuviéramos siempre bendición. Pero ¿cómo vamos a disfrutar de algo si no tenemos la manera de compararlo con lo que no podemos o lo que nos hace no tener ese disfrute? Si tú y yo no pasamos por retos, por desafíos, por crisis, por pruebas, pues ¿cómo vamos a valorar la bendición de Dios? ¿Contra qué la podríamos comparar? Hoy te puedo asegurar que mucho de lo que tú estás viviendo actualmente en Cristo ha sido gracias a que en su momento Dios te llevó a tener una condición crítica en tu vida, en donde solamente te quedó alzar tu mirada y decirle: Padre, por favor, ayúdame, te necesito. Estoy viviendo por una situación tan desesperante, tan agonizante, que necesito que tú estés conmigo. Y llegaste a los pies de Cristo. La gloria sea para el Señor. Hoy tú te puedes dar cuenta de que ese sufrimiento, que esa agonía, que esa condición que a lo mejor pues nadie queremos vivir, pero fue la bendición que Dios permitió que tú llegaras a sus pies y que empezaras a conocer al Dios vivo y verdadero. Lo he dicho en otras ocasiones. Debemos ver hasta darle gracias a Dios por el pecado que en su momento cometimos, que nos llevó a ver que necesitamos a un Salvador. Y entonces Cristo aparece en nuestras vidas y la gloria sea para Él, porque ahora tenemos salvación y vida eterna. Pero todo esto, ¿para qué lo hace Dios? Pues para mostrar su reino, para mostrar su poder, para mostrar su autoridad aquí en la tierra. Y es a través de ti y de mí. Él quiere que tú y yo seamos esos vehículos, esos instrumentos para llevarle también bendición a la gente que nos rodea, mis amados hermanos, para hacer crecer su reino. Y si queremos ver la aceleración en el avance del reino de Dios, pues Jesús dice que tendremos que ser gente esforzada. Como les decía, hay traducciones que usan la palabra violento en vez de esforzados. Pero independientemente de la palabra, sea violento, sea esforzado, pues nosotros tenemos que verlo con una interpretación positiva. La violencia no necesariamente tiene que ser algo negativo.
La violencia nos puede llevar a entender que podemos ser personas que no nos amedrentamos ante la oposición y mucho menos ante la necesidad de un sacrificio vivo delante de Dios. Que no nos amedrenta el enemigo, porque ahora tú y yo hemos declarado que en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Porque ahora tú y yo podemos entender que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, de hecho, cuando somos violentos en esa condición positiva, disfrutamos de los retos y de los desafíos. Cuando somos esforzados. Yo he comentado que durante mi juventud me gustaban mucho los deportes extremos, muy extremos. La espeleología submarina, o sea, bucear en cavernas submarinas, es un deporte extremadamente extremo. Me gustaba el paracaidismo, me gustaba el motociclismo de alta velocidad y disfrutaba los retos, los desafíos. ¿Cuánto más ahora disfruto el ser hijo de Dios? Todo eso ya pasó, mis amados hermanos. Le doy gracias a Dios que me salvaguardó de muchos accidentes y de muchas cosas. Dios tenía el plan perfecto para mi vida. Llegado el tiempo, Dios me llamó para estar sosegado y en paz. Le doy gloria a Dios, ¿verdad? Pero hoy sigo disfrutando los retos y desafíos que el Señor pone en mi vida a través, pues, del ministerio que me ha dado. Y hoy quiero llevarte a ti a también disfrutar esos retos y esos desafíos que Dios pone en tu vida. Esos retos que te llevan a sentirte en algún momento, ¿verdad? En una condición en donde tú no quisieras estar. Esos desafíos en donde tú te ves a lo mejor menguado, a lo mejor falto, necesitado. Pero gloria a Dios, porque justo cuando tú empiezas a disfrutar de los retos, de la condición que estás viviendo, te das cuenta de que Dios está contigo, que no te ha dejado, ni mucho menos te ha desamparado, que Dios ha provisto para tu vida. Entonces, mis amados, al estudiar la historia de la iglesia, vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que nos inspiran por esa vida apasionante que Dios les dio, por esa vida dinámica, por esa vida proactiva, y que han sido usados por parte de Dios para cambiar el mundo. Hoy yo quiero decirte que Dios te ha llamado, te ha apartado aún desde antes de que vinieras al vientre de tu madre. Antes de la fundación del mundo, tú ya estabas apartado y por eso Dios te llama santo, para que tú, ¿verdad?, seas el instrumento que Dios va a usar y está usando para cambiar tu entorno, para cambiar tu mundo. Miren, a lo largo de la historia, el reino de los cielos ha venido avanzando por gente esforzada como tú y como yo. Y te lo digo así, lo declaro en el nombre de Jesús, que tú eres ese varón y esa mujer esforzado, esforzada, valiente, llena del Espíritu Santo, que se aferra a Dios con toda su existencia. Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. El reino de los cielos sufre violencia y solo los que son los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, yo les quiero llevar a que, fíjense, el contexto de estas palabras es que Juan el Bautista, cuando estaba en la prisión, le pregunta si Jesús era aquel sobre el que se habría profetizado. Y en efecto, nuestro Señor Jesús responde diciendo, vean la evidencia, vean las maravillas, los milagros que Dios está haciendo a través de mí, para la gloria de su nombre. Mis amados, nosotros tenemos que ver lo que sucede en la condición de lo que leímos de el pasaje bíblico que se nos da. Jesús prosigue diciendo que Juan el Bautista fue la persona más grande que haya vivido antes de Jesús y su iglesia. Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres esforzados que se mencionan
en la palabra de Dios. Por ejemplo, y aquí aterrizamos justamente lo que acabamos de leer de Génesis, ¿verdad? Del libro de Bereshit, de los principios. Pues Jacob fue un hombre esforzado. Y leemos, vamos a ver después que fue un hombre esforzado en un muy buen sentido. Él estuvo determinado a conocer la bendición de Dios. No obstante, miren, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pues nos da una idea de cómo su naturaleza esforzada lo llevó a obrar erróneamente. Estaba absolutamente determinado a obtener la bendición de su padre, de Isaac. Él sabía cuán importante era, por lo que terminó usando el engaño para conseguir la bendición de Isaac, de su padre. Ya lo leímos ahí en el capítulo 27. Vemos también cómo la madre de Jacob, Rebeca propiamente, también era una mujer esforzada. Y no solo mostró favoritismo por Jacob, sino que también se involucró en la conspiración, en la mentira para engañar a Isaac. Y el resultado final fue una disputa familiar monumental, cuyas consecuencias se extendieron a lo largo de los siglos. Los hijos de Esaú siempre están en disputa contra los hijos de Jacob. Entonces, se dan cuenta cómo es una historia muy poco edificante. Eso no queremos nosotros aprenderlo, ¿verdad? Y puede que nos preguntemos qué decir ante ella. Ciertamente no parece ser un buen ejemplo a seguir. Pero pese a todo, fíjense que los planes y los propósitos de Dios siempre van a seguir en marcha. Sus promesas que le dio a Abraham y a sus descendientes continuaron. Fueron transmitidas directamente a Jacob ya en el capítulo 28, como leímos. Exactamente como Dios había prometido antes de que los hermanos nacieran. Lo vimos días pasados en el capítulo 25, versículo 23 del libro de Génesis. Entonces, si todos hubieran actuado abierta y honradamente, pues se podría haber evitado gran parte del dolor y la amargura que sufrió esta familia. Y casi con todo lo concerniente a estas historias y aquellas personas, pues es imperfecto. Y aún así Dios se las arregla para obrar por medio de esas imperfecciones. O sea, quiero decirte que es un alivio saber que un Dios perfecto puede y quiere usar gente imperfecta como tú y como yo, como Jacob, como Isaac, como Abraham. Amén. Fíjense cómo Dios bendijo a Jacob porque su padre Isaac dio su bendición. Luego Dios habla a Jacob en un sueño. Él ve una escalera que sube desde la tierra hasta el cielo, con ángeles de Dios que subían y bajaban. Entonces vemos cómo hay un camino abierto entre el cielo y la tierra para todos nosotros, para ti y para mí. Dios dice que todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de Jacob y de su descendencia. Y le hace una declaración muy poderosa. Y esa declaración también viene para ti, porque a través de la vida de Jacob y de toda su descendencia, ahora ustedes y yo venimos a ser bendecidos. Y todo porque de ese linaje viene nuestro Señor Jesucristo, de esa descendencia de Jacob. Y llega hasta nuestras vidas la gran bendición. Y la declaración que hace nuestro Padre Celestial es: yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas. Y te traeré a la tierra que yo te he dado. Hoy te quiero decir que esa declaración simplemente nos lleva a ver nuestra realidad en la eternidad. El día de hoy, el Señor está contigo, con todos y cada uno de nosotros. Y Él te está protegiendo por donde quiera que tú vayas. Y la promesa que Dios te ha dado es que Él te regresará, te llevará a ese lugar celestial, a esa tierra prometida que nuestro Señor Jesucristo está preparando para que donde Él esté, tú y yo estemos. ¡Qué bendición tenemos! Entonces, es el día de acelerar nuestra vida, nuestras acciones, para empezar a disfrutar de todo lo que Dios nos está dando. Yo estoy contigo, dice el Señor. Te protegeré por donde quiera que vayas. Hoy te quiero decir que tú no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo.
Dios usó a estos hombres y mujeres esforzados. Hoy yo te declaro como ese hombre, esa mujer valiente, esforzado. Vemos a Abraham y a Sara, vemos a Isaac y a Rebeca, vamos a ver a Jacob y a Raquel. Y Jesús no dice que ninguno de ellos fuera más grande que Juan el Bautista. Fíjense, Juan el Bautista no es más grande que el último de los seguidores de Jesús en los mismos días del reino de los cielos. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Señor, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tus sandalias. Y aún así Dios lo consideró como el más grande de los hombres, el más grande de los profetas. Y quiero decirte que también nos incluye a ti y a mí en esa situación de seguidores de Cristo. Porque ahora está expresado el reino de los cielos aquí en la tierra. El Espíritu Santo se mueve en nosotros y con nosotros. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, pero también somos el templo del Espíritu Santo. Eso nos incluye para acelerar nuestra vida a ese encuentro personal con Dios. Es el día en que ustedes y yo tenemos que generar una actitud correcta de buscar la presencia de Dios en todo momento. Hoy podemos darle gracias a Dios porque siempre está con nosotros. Dile, si tú no sientes la presencia de Dios en algún momento, dile, Señor, por favor, hazme sentir tu presencia. Abre mis ojos espirituales. Permite que yo comprenda que tú estás conmigo, que no me has dejado y mucho menos me has desamparado. Gracias porque me proteges a donde quiera que vaya. Hoy hay que orar a Dios porque nos ayude a ser contado entre todas esas personas esforzadas que disfrutan del regocijo, el entusiasmo y el gran desafío de una vida que se invierte en seguir a Jesús, que se acelera por seguir a Cristo. Esa es la realidad, mis amados. Entonces, nosotros tenemos que ver con una clara idea, el engaño y las mentiras no contribuyen a la unidad familiar, pero lo que Dios hace es lo que verdaderamente nos une como gran familia en Cristo. Somos llamados en el nombre de Jesús a la unidad familiar en Cristo. Somos hermanos, mis amados. Y en ese sentido, tenemos que apoyarnos, tenemos que vivir la condición de poder ser esos hijos de Dios, esforzados, valientes, que arrebatamos el reino de los cielos, acelerando nuestra condición, llegando puntuales, haciendo lo que nos corresponde en un sacrificio vivo, acepto, agradable a Dios. Amén. Que ese es nuestro culto racional. Eso es lo que hacemos con una razón bien puesta. Amén. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial.